Bien, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue con el todos y el muchos? Supe que hicieron pollas en algunas casas, no la polla mundialista, sino la polla redilística, para ver si es todos o muchos. Sé que fue tema de diálogo en casa, en semana, para varias familias, así que pues esperamos hoy poder caminar en eso. Para los que nos visitan, nosotros acostumbramos a tener series de predicaciones, de tal manera que si usted llega por primera vez, tal vez se va a sentir un poco perdido, porque esta predicación va enlazada con una predicación anterior y esa con una anterior y demás. De tal forma que les animamos a que si usted no escuchó el sermón anterior, pueda verlo en las redes sociales, en YouTube y buscarlo. Así que, bien, tengo 40 minutos, 45 minutos para exponer esto. Y realmente sí necesitamos orar porque hay mucho tela que cortar hoy y queremos que Dios nos dé su gracia para poderlo hacer. Así que si por favor usted me acompaña en oración y pedimos a Dios que nos bendiga esta mañana en su palabra. Amén. Señor, te necesitamos. Nosotros reconocemos que no podemos entender tu palabra si tú no te revelas en ella y nos iluminas a nosotros para entender la escritura. Necesitamos verla con tus ojos, sentirla con tu corazón, verla, Señor, en nuestra vida como tú quieres. Pedimos que tu Espíritu Santo, que es quien está con nosotros y el que ha sido prometido para guiarnos a toda verdad, venga y nos guíe, Señor. Que ayude al predicador a ser claro en la comunicación, fiel a la palabra, fructífero en el corazón de quienes hoy oyen tu palabra, Señor. Y pido, Señor, que aquellos que la recibimos, tanto el predicador como los oyentes, podamos, Señor, estar atentos y podamos, Señor, también ponerla en práctica. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nosotros. La necesitamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Romanos capítulo 5, hoy vamos a estar estudiando versos 18 y 19, que fue donde quedamos. La semana anterior dijimos y concluíamos lo siguiente. Concluíamos que Dios salva a los seres humanos de la misma forma en que el pecado nos puso bajo la condenación, a través de un solo hombre. El pecado entró al mundo a través de Adán, la salvación vino al mundo a través de Cristo Jesús. Si el problema era causado por un solo hombre, la solución es traída también a través de un solo hombre. Y esa era básicamente nuestra gran conclusión del sermón anterior o de los dos sermones anteriores. Ahora, nosotros hemos dicho que Adán y Cristo son representantes federales, cabezas de raza. Decíamos que lo que Adán perdió, nosotros lo perdimos. Como cuando la selección Colombia pierde, nosotros no dijimos perdieron, sino decimos perdimos, porque ellos son cabeza federal o representación de todo un país. De la misma manera, tanto Adán como Cristo representan algo más que ellos mismos. Y lo que ellos ganan, nosotros lo ganamos, lo que ellos pierden, nosotros lo perdemos. Adán representa toda la humanidad, por lo que toda la humanidad hemos pecado en Adán. Estamos condenados porque somos hijos de Adán, pecamos en él. Él nos representó, él pecó y como cabeza de raza todos los demás hemos pecado. Y nuestros pecados dan testimonio de esa realidad, nuestros pecados propios personales. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿representa Cristo a toda la humanidad? Y ahí fue donde quedamos la semana pasada. ¿Representa Cristo a toda la humanidad? Y estos son los versos que vamos a considerar esta mañana. Y son versos puestos en contraste. Verso 18 del capítulo 5. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de, ¿cuántos? Todos. También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Pero el verso 19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Así que si usted lee estos dos versos, usted va a decir, bueno, ¿son todos o son muchos? ¿Cierto? ¿Serán todos justificados o serán muchos justificados? ¿Son todos pecadores en Adán o son muchos pecadores en Adán?
Y pareciera que el texto presenta una contradicción, porque nos presenta dos cosas diferentes, todos o muchos. Déjeme explicarle esto en la gráfica que veíamos la vez pasada. Nosotros en los sermones anteriores, particularmente en el anterior, comparamos varias cosas. Comparamos la naturaleza de Adán y Cristo, dijimos que los dos nacieron sin pecado y que los dos finalmente enfrentaron la tentación, pero tomaron caminos diferentes. Ambos fueron tentados por Satanás, Jesús en el desierto, Adán en el jardín del Edén, y tomaron decisiones diferentes. Jesucristo agradó a Dios y tomó el camino de la autonegación, ¿cierto? Y de cumplir la voluntad de Dios. Adán no. Adán tomó el camino de la autogratificación y desobedeció a la voluntad de Dios. Comparábamos también la obra de cada uno. La obra de Adán es transgresión, desobediencia; la obra de Cristo, justicia y obediencia. El resultado de la obra de cada uno es que en Adán el resultado es condenación, en Cristo vida eterna. La pregunta y el problema está en el alcance de esa obra, porque el alcance de Adán, dice el versículo 18, es a todos, pero el versículo 19 dice que es a muchos. El alcance de la obra de Cristo dice que es a todos en el versículo 18, pero en el versículo 19 nos dice que es a muchos. Entonces, la pregunta que tenemos que resolver es: ¿Cristo representó a toda la humanidad? De ser así, toda la humanidad es salva. ¿Cristo representó solo a muchos? ¿Quiénes son esos muchos? ¿Cómo se definen esos muchos? ¿Jesús murió por todos en la cruz o por solo algunos? Y eso es, mis hermanos, lo que vamos a caminar esta mañana. ¿Listos? ¿Preparados? Ok. Hoy debo hacer algo que regularmente no hago, pero que es necesario hacerlo por el tema. Estamos frente a un tema que es complejo, que es delicado. Estamos casi que en medio de una cirugía a corazón abierto, y yo quiero asegurarme de usar bien las pinzas, porque esto puede matar a alguien y decir: yo por allá no vuelvo, ¿cierto? Ese pastor es un hereje. Si lo uso mal esas tijeras, y si esta cirugía queda mal hecha, estamos en serios problemas. Pero si lo hacemos bien, entonces vamos a salvar una vida. De tal manera que hoy necesito no solamente exponer el texto, sino exponer el método para acercarnos al texto. Así que a usted le va a sonar un poquito clase, un poquito teológico, pero yo quiero que me siga, y que si alguien se está durmiendo a su lado, lo pellizque para que no se duerma y diga: pilas, porque si te pierdes, la conclusión a la que puedes llegar es tal vez equivocada. ¿Comprometidos? Dígale a la persona que está a su lado: no se enoje si le pellizco. Ok. Vamos a ver probabilidades. ¿Estamos? Vamos a ver la probabilidad si decimos que el alcance es a todos. Que así como la condenación vino a todos, la vida eterna, que es el resultado de la obra de Cristo, vino a todos. Vamos a ver si ese es el resultado. Si lo que el texto quiere implicar es, como dice el versículo 18, que la justificación da vida a toda la humanidad, entonces nosotros nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que la obra de Adán, de transgresión y desobediencia, tiene como alcance a toda la humanidad. Toda la humanidad en Adán pecó. Lo que estamos diciendo aquí es que el acto de justicia y de obediencia de Cristo tiene el alcance también sobre toda la humanidad. La obediencia de Cristo beneficia a toda la humanidad. De tal manera que el resultado de esa obra es vida eterna. ¿A quién? A toda la humanidad. Porque si el resultado de la obra de Cristo es vida eterna, es justificación, y si esa obra de Cristo alcanza a todos, entonces toda la humanidad tendría vida eterna. Mis hermanos, el punto es que eso en la historia del cristianismo es una herejía, y se ha llamado la herejía del universalismo. Esta básicamente funciona con la siguiente lógica, y esta es la propuesta: si en Adán y en su obra todos fuimos constituidos pecadores, en Cristo y su obra todos seremos salvos. Esa es la lógica de ellos. Si Adán representa algo, y todos por ese algo, por el pecado de Adán, por su obra, todos fuimos pecadores, pues la lógica es que si vino un segundo Adán, Cristo, lo que él ganó y la obra de él tiene el beneficio para todos, los mismos que el pecado de Adán dañó. Esa es la lógica de esta posición. Ahora bien, yo quisiera mostrarles, porque esa es la propuesta. Ahora bien, cuando tenemos esta propuesta necesitamos pensar: ¿eso es verdad? ¿Creemos eso? ¿Usted cree que toda la humanidad va a ser salva? ¿Usted cree que eso es lo que el texto dice? No. ¿Por qué no lo cree así? Porque me parece difícil de entenderlo, ¿verdad? O porque una cosa o por la otra, por una teología que ya está en nuestra mente.
Pero lo que yo quiero que hagamos es que nos despojemos de nuestra teología ya en la mente, porque todos nosotros tenemos presuposiciones. Nos acercamos a estos temas y ya antes de estudiar el texto ya sabemos qué vamos a explicar. Despojémonos de eso y tratemos de ver cómo podríamos enfrentar a un universalista que me muestra este texto. Me dice, pero es que ahí está, el versículo 18 dice que también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces, ¿cómo usted enfrenta a alguien, porque hay gente que cree eso? ¿Cómo enfrenta usted a un universalista? ¿Cómo le quita su argumento? ¿Cómo combate con él? Entonces, yo quiero mostrarles la metodología para eso. ¿Estamos? Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que este acercamiento tiene tres problemas. Es gramaticalmente no sostenible, es exegéticamente no sostenible y es teológicamente no sostenible. Esas palabras para algunos son raras. Gramática es el estudio de las palabras, ¿cierto? Exegéticamente es a través del estudio de la Biblia. Exégesis es el estudio de un texto, eso es exégesis, meterse dentro de un texto. Y teológicamente es la teología detrás de la Biblia. Desde esos tres puntos de vista, el universalismo es insostenible. Ahora bien, vamos a ir yendo paso a paso para ver por qué el universalismo es insostenible. Primero, es insostenible gramaticalmente por las siguientes razones. La palabra todos, que es donde realmente la gente se pega para decir toda la humanidad, ¿cierto? Puede también significar muchos. Déjenme darle un ejemplo de eso. Mire estos dos textos conmigo. Marcos capítulo 1, verso 5 dice lo siguiente. Acudía a él, ¿quién? Toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Ahora bien, el texto está diciendo que cada persona de Judea y cada persona de Jerusalén se volcó detrás de Jesús al río Jordán. Cuando usted va a una fiesta o a un matrimonio y luego le preguntan, ¿y si fue la gente? Todo el mundo estaba allá. ¿Realmente todo el mundo estaba allá? No, lo que usted quiere implicar es que había mucha gente en ese lugar. Mire también Hechos capítulo 2, verso 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Habían colombianos allí? ¿No? ¿Habían de la Nueva Granada o habían muiscas allá? No, ¿cierto? Pero está implicando que de todas las regiones conocidas alrededor había gente en Jerusalén en esa temporada. Entonces, noten que la palabra todos también significa un colectivo de personas. Todos en un sentido de colectivo representativo. Y eso lo usamos nosotros en muchas formas, ¿cierto? Todo el mundo fue a la iglesia hoy, ¿cierto? Y no es cierto, tal vez faltaron 20 personas, pero tú quieres implicar que había mucha gente o que la gente realmente representativa estaba allí. Entonces, esta palabra, todos, en un sentido gramatical, no significa necesariamente todo el mundo en términos de que no deja a nadie afuera. Puede significar un colectivo representativo. ¿Vamos bien? ¿Es claro? ¿Tiene sentido? Muy bien. También es gramaticalmente no sostenible o insostenible en razón a lo siguiente, y es que la palabra todos y la palabra muchos en la Biblia se usa indistintamente. Mire estos dos textos y vean el asunto. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su rescate, su vida en rescate por muchos. Mire el texto y note que es casi igual la construcción. Quien dio su vida como rescate por quién? Por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Así que no hay, la palabra misma, la misma acción, la acción de rescate, la acción de rescate por la vida de Cristo está usando muchos en un lado y todos en el otro. Lo que quiere decir que este asunto que encontramos en Romanos no es único en la Biblia. Hay otros pasajes, lo que implica que esta palabra no tiene una exactitud semántica, es decir, de significado. No significa necesariamente todos, siempre todos, y no significa muchos, siempre muchos. Porque en la Biblia se usa indistintamente. Habría como llamarlo de alguna manera una yuxtaposición, es decir, se sobreponen las palabras una sobre otra, se usan indistintamente para decirlo de una manera más clara.
¿Vamos bien? Así que hemos derribado esto desde el punto de vista gramatical. Gramaticalmente yo no puedo sostener que porque dice todos, entonces es todos, toda la humanidad. No, porque la Biblia usa el todos para un colectivo representativo, pero también usa el todo para indistintamente con el muchos. ¿Vamos bien? Pero le decía que no solamente es gramaticalmente insostenible, sino también es exegéticamente insostenible. ¿Por qué? Mire conmigo el versículo 18. Y aquí tenemos que ir al texto y le recomiendo que vaya a su Biblia para que no se pierda. Verso 18, la segunda parte. Un solo acto de justicia, está hablando de la obra de Cristo, produjo ¿qué cosa? La justificación que da vida a todo. Ok, ¿cuál es el resultado de la obra de Cristo, del acto de justicia de Cristo? ¿Qué trajo como resultado? Justificación. El resultado es la justificación. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿y a quiénes es que justifica el acto de justicia? Esa es la pregunta correcta. ¿A quiénes justifica ese acto de justicia de Cristo? En el contexto más amplio de Romanos que hemos venido estudiando, nosotros hemos visto que la justificación es mediante la fe. Mire conmigo Romanos 3:22. Esta justicia de Dios, mismas palabras, llegó ¿cómo? Mediante la fe en Jesucristo a todos. Entonces noten, allí está el todos vinculado con un colectivo. Sí, a todos, pero a todos los que creen. ¿Vamos bien? Ok, entonces en el contexto más amplio vemos que la justificación no es a cada persona de la tierra, sino que es a todos de un colectivo, dentro de un colectivo, a todos los que creen. Así que la primera conclusión que podemos sacar desde la exégesis es que todos los justificados son justificados por medio de la fe. ¿Vamos bien? Ok, una prueba más de esto. Miren conmigo el verso 17 del capítulo 5. Vaya allí, por favor. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, ¿qué cosa? Los que reciben en abundancia, ¿qué? La gracia y el don, le hace don, regalo de la justicia, ¿qué pasará? Reinarán en vida. Ok, aquí habla de un grupo de personas que van a reinar en vida. ¿Cuáles son esas personas que van a reinar en vida? Los que han recibido, ¿qué? La gracia y el don, el regalo de la justicia. Ahora mire verso 18, se nos dice que la justificación da vida a todos. Entonces, da vida, en ambos textos dice que da vida, 18, da vida a todos, 17, da vida, reinarán en vida, y está unido con los que reciben la gracia y el don de la justicia. De la misma manera, el todos está vinculado a una realidad de aquellas personas que han recibido un regalo, que han recibido una gracia especial, que han recibido un regalo de una justicia que no les pertenece, una justicia pasiva, una justicia que no les pertenece, la justicia de Cristo. Así que como segunda conclusión, todos los que reciben por gracia y como un regalo la justicia. ¿Estamos bien? Así que hemos demostrado también exegéticamente que el universalismo no es viable, porque desde el punto de vista del estudio del texto como tal y del pasaje que tenemos y de lo que Romanos está hablando, no nos está comunicando eso. ¿Vamos bien? Pero dijimos también que es insostenible teológicamente. Y es aquí donde quiero que me siga con mucha atención, porque aquí nos podemos perder. Si todo el mundo será salvo y justificado por la obra de Cristo, entonces, ¿qué pasa? Si todos van al cielo, ¿qué va a pasar con el resto? Nada, porque no hay resto. ¿Me entiendes? Es decir, si todos vamos a ser salvos, entonces nadie será condenado. Pero la Biblia sostiene que habrá condenación y que hay un infierno. Mire conmigo estos dos pasajes, hablando de personas que rechazan el Evangelio. Estos sufrirán el castigo ¿de qué? Eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Biblia misma habla de que hay un lugar de juicio llamado el infierno, un lugar de juicio y condenación.
Así que si decimos que todos serán salvos, nadie va a hacer esto, y la Biblia no hablaría de este lugar y de estas personas. El mismo libro de Romanos en el capítulo 2 nos ha dicho que, pero tú, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigos contra ti mismo para el día de la ira, cuando ¿qué hará Dios? Revelará, no va a juzgar, revelará, dará a conocer su justo juicio. Así que no puede ser sostenible teológicamente decir que todos serán salvos, porque teológicamente la Biblia nos presenta una realidad que es la condenación y el infierno. Así que teológicamente tampoco es sostenible. Y una cosa más, en cuanto a la teología. Hemos dicho que tanto Adán como Cristo son cabezas representativas de algo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es que estamos unidos a Adán y cómo es que estamos unidos a Cristo? Todos somos pecadores porque somos hijos de Adán en nacimiento, es decir, todos nacemos en pecado. Eso es lo que básicamente, porque la razón por la que estamos unidos en Adán es que todos somos hijos de Adán. Él es nuestro antepasado. Es decir, tu papá al final de los tiempos se llama Adán y tu mamá se llamaba Eva, porque todos venimos de allí. Si tú crees y eres creacionista y crees que Dios creó las cosas y que no vienes como objeto de la evolución, si tú crees eso, todos venimos de Adán. Así que lo que heredamos de Adán fue a través de la sangre o del nacimiento de Adán. Por eso esa es la vinculación que tenemos con Adán. ¿Cómo estamos unidos a Cristo como representante? ¿Cómo se une la gente a Cristo? Lo que la Biblia enseña es que estamos unidos en Él a través de lo que le llama el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Estamos unidos por medio de la fe, que nos da una nueva realidad de vida. En ese nuevo nacimiento se nos concede la fe para venir a Él. De tal manera que la forma en que nos unimos a ambos es distinta. En Adán estamos unidos por nacimiento en la sangre. En Cristo estamos unidos por el nuevo nacimiento a través de la fe. De tal manera que todos recibimos lo que Adán tiene porque estamos unidos a Él. Recibiremos lo que Cristo nos otorga cuando estemos unidos a Él. ¿Estamos? ¿Es claro? ¿Como el lodo? Muy bien, seguimos. Así que hemos hablado en primer lugar que el universalismo es una herejía y que no es sostenible, ni exegéticamente, ni gramaticalmente, ni teológicamente. Ahora bien, vamos a entrar a una segunda forma de comprender este texto. Algunos dicen, sí, Él murió por todos, pero serán salvados los que crean. Entonces, lo que se está implicando allí es que el don de la vida viene por la obediencia y la justicia de Cristo, más mi fe en Él. Decir esto es convertir la fe en una obra que completa mi salvación. Déjenme explicarles eso gráficamente. La segunda, y ahí está el número 1, pero es 2, la segunda propuesta es la justificación que da vida a toda la humanidad, pero hay un pequeño cambio, y es que tanto en Adán está la obra de transgresión, en Cristo el acto de justicia, la desobediencia y la obediencia. En ambos casos está toda la humanidad, pero lo que hace esa obra de Cristo hacia toda la humanidad, el resultado es que los hace a todos salvables, hace a todos los seres humanos salvables por la obra de Cristo. Y eso, mis hermanos, es en lo que en la teología se conoce como arminianismo. ¿Hayan escuchado eso alguna vez? No, ¿cierto? Son términos raros, los teólogos son raros. Básicamente porque ese es el nombre de una persona que hizo esta propuesta. Arminio se llamaba el Señor. En la historia de la iglesia usted encontrará este personaje y él hizo esta propuesta de comprensión de la salvación. Y los que creyeron en esto se llaman arminianos y el sistema se llama arminianismo. ¿Qué es lo que creen ellos? Que realmente los arminianos creen que la muerte de Cristo en la cruz provee un remedio universal para la culpa del pecado. En otras palabras, Cristo murió por todos. Entonces la pregunta que uno le haría es, ¿y entonces por qué no todos se salvan? Ellos responden, los arminianos, porque la aplicación del remedio provisto por Dios ya no depende de Dios.
sino que según el arminianismo depende del pecador. ¿Cuál es la propuesta de ellos? La propuesta de ellos es que Cristo muere para hacer posible la salvación de todos, pero esa muerte no salva real y eficazmente a nadie. Es el pecador quien la hace eficaz al aceptar a Cristo por medio de la fe. Ahora bien, eso parece que tiene sentido, ¿verdad? Tiene mucho sentido y pareciera que es mucho como lo que hemos venido hablando. Pero ¿cuál es el problema? Imagínese el siguiente cuadro. Imagínese que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de los pecados, pero que ni un solo ser humano se acercara a Él por medio de la fe. Es decir, si la salvación, si venir a Cristo depende de mí, imagínese que todos los seres humanos le dijéramos no a Él. ¿Qué implicaría entonces? Que nadie se salva por un lado y que la muerte de Jesús fue en vano, porque murió para nada, porque ninguno reconoció su sacrificio. De tal manera que la salvación ya no es del Señor, sino la salvación está en manos de las personas. Y realmente nadie es salvo, todos son salvables. Lo que Cristo vino a asegurar en la cruz fue una posibilidad, pero no una realidad. Es decir, Cristo teóricamente no murió por nadie. Murió por todos, pero por nadie, porque lo que va a asegurar que eso sea verdad es si tú vienes a Él, si tú tomas esa decisión de venir a Él. Así que, ¿cuál es el problema? Y aquí me uno a algo que explica John Piper y que lo hace tan bien, que no quise cambiarlo. Dice que la muerte de Cristo no aseguró la salvación de nadie, solo hizo a todos salvables. Pero lo que en realidad vendrá a salvarlos es su fe. De tal forma que es la fe y el arrepentimiento, no dones de Dios, como leíamos verso 17, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, sino que la fe y el arrepentimiento son actos de algunos pecadores muy sensatos, muy inteligentes, que finalmente deciden aceptar a Cristo por medio de la fe. Y que finalmente hace que esa sangre llegue a tener sentido para ellos. En otras palabras, mis hermanos, lo que proponen los arminianos es que la cruz solamente crea la posibilidad de la salvación, pero no provee salvación genuina a nadie. Y en segundo lugar, que la fe se constituye en el elemento fundamental para la salvación, porque de nada serviría la muerte de Cristo en la cruz si tú no tienes fe. De tal manera que lo que te salva no es la obra de Cristo, sino la obra de Cristo más tu fe. Y si esto no está, no puedes ser salvo. De tal manera que el asunto es que lo que me salva es Cristo más un acto mío, que es el acto de la fe. Ahora bien, quiero decir que este asunto no es una herejía. Si usted cree esto, no es un hereje. Es mi hermano en Cristo y esto es una interpretación teológica que muchas personas han seguido en la historia. Pero no es la forma en que esta iglesia y este servidor entiende cómo funciona. Los arminianos son hermanos en Cristo, solo que nosotros consideramos que hay un camino mucho más sólido desde la Escritura para entender esta realidad. Porque parte de la convicción es que la salvación no puede quedar en mis manos. La salvación, según el libro de Jonás y el testimonio de la Escritura, es del Señor y es un regalo y es una gracia del Señor. Y la fe no es algo que yo tengo y yo desarrollo, es un don de Dios. Entonces, déjeme explicarle, si no es el universalismo, que sí es una herejía, si no es el arminianismo, que no es una herejía, sino es una interpretación teológica con la que no caminamos, ¿cuál es entonces la forma en que nosotros lo vemos? Nosotros creemos que la justificación da vida a todos los suyos, a todos los que son de Dios. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Mira a la persona que está a su lado a ver si tiene cara de que va bien. ¿Sí? Muy bien. Ok. A algunos les estoy hablando en chino, en mandarín.
Pero el tema es que podamos, y creo que esto nos ayuda y es muy, muy importante porque es base de nuestra fe, de lo que creemos y de cómo entendemos que Dios nos salva a nosotros. Ok, esta es nuestra comprensión y la que vemos más sólida desde la Escritura. Que tanto Adán como Cristo tuvieron una obra. La obra de Adán es transgresión, desobediencia, la obra de Cristo un acto de justicia y obediencia. Que la obra de Adán sí llegó a toda la humanidad en razón a que la forma en que estamos unidos en Adán es el nacimiento, en sangre. Y entonces, como esa es la forma en que nos unimos a Adán, por tal razón, todos los que nacemos en Adán, es decir, todos los seres humanos, excepto Cristo, ¿recuerdan eso? Que Cristo, esa fue la razón por la que Cristo no pudo haber sido hijo de José, sino concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, porque él tenía que no tener unión con Adán en sangre, en términos de vinculación, porque entonces hubiera nacido también en realidad de pecado. La forma en que estamos vinculados con Adán es a través del nacimiento. Lo que creemos ahora es que el alcance de la obra de Cristo es hacia el pueblo de Dios, los que han nacido de nuevo, y esos que están unidos a Cristo por medio de la fe, a través del nuevo nacimiento, son los que llegan a tener vida eterna. Ahora bien, usted puede decir, ¿eso qué se diferencia en lo anterior? Déjeme darle varias cosas. Lo que estamos diciendo aquí, básicamente, no es que Él murió por todos de la misma manera. Él murió por su pueblo, por su iglesia en la cruz. Muéstreme eso en la Biblia, déjeme darle algunos ejemplos de esto. Ese sistema se llama calvinismo. ¿Había escuchado eso? Los calvinistas o el calvinismo, Juan Calvino, la Reforma. Bueno, calvinismo. Son dos sistemas que están, digamos, dos formas muy distintas de entender la salvación. Esta iglesia, nosotros nos alineamos más con esta forma de comprensión. De nuevo, y quiero aclarar, no es que los que no creen esto no son cristianos, no, son hermanos en Cristo. Son amigos personales. Son hermanos en Cristo y podemos adorar a Dios juntos y podemos estar juntos. El tema es nuestra comprensión en este asunto, de cómo funciona. ¿Estamos? Ok. ¿Cuál es la propuesta? Cristo muere para salvar a sus ovejas, a sus hijos, a su iglesia, eficazmente pagando por sus pecados en la cruz. Esa es la propuesta. Que Cristo muere para salvar a sus ovejas, a sus hijos, a su iglesia, eficazmente pagando por ellos en la cruz. A ver, déjeme darle algunas evidencias bíblicas de esto. Número 1, Cristo murió por las ovejas. Mire lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy, ¿el qué? ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida por ¿quiénes? Las ovejas. Él da vida por las ovejas. Él no da la vida por cabras, por resto, sino Él da vida por sus ovejas. Él es la oveja y sabemos que no todos son ovejas. Él también dice que por esa razón, como Él dio su vida por sus ovejas, ninguna de sus ovejas, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Ninguno de los que son suyos se va a perder. De tal manera que la salvación no puede quedar en mis manos, porque si queda en mis manos, entonces yo sí puedo perderme. Pero si Él es mi pastor y yo soy su oveja, ninguno de los que es suyo se va a perder. Usted puede llegar a ser un pródigo e irse de la casa y gastarse todo en prostitutas y en trago y en drogas, pero algún día, por la gracia de Dios, vas a volver postrado a la casa de tu padre y le vas a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Y vas a escuchar la voz de tu padre diciéndote: no, eso no es cierto, nunca has dejado de ser mi hijo. Traigan el anillo, traigan el becerro y hagamos una gran fiesta, porque este hijo mío ha vuelto. Estaba perdido y ha vuelto. No es que alguien dejó de ser hijo cuando se fue, no, siempre fue el hijo, pero estaba perdido. De tal manera, mis hermanos, que lo que este texto nos implica es que hay una realidad, y es que ninguna de sus ovejas se va a perder, porque quien asegura su permanencia en el rebaño, en el redil, no eres tú, es Dios. Nada me podrá separar. Y si nada es, y empieza para ver la lista: ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, nada. Porque es que yo siempre voy a tener a Dios de mi mano. No, es que no se trata de que tú lo tengas agarrado a Él, es que Él te tiene agarrado a ti y Él no te va a soltar. De tal manera que Cristo murió por las ovejas. 2,
Cristo murió por los hijos de Dios. Mire lo que dice esta porción del Evangelio de Juan. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría. ¿Por quiénes? Por la nación judía. Y ya. No. Y no solamente por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Para hacer qué cosa? Congregarlos y unificarlos. La obra de Cristo, lo que Cristo va a hacer en la cruz del Calvario, es morir para rescatar a la nación judía, pero no solamente a ellos, sino también a los hijos de Dios que están dispersos por todo el mundo, en Colombia, en China, en Irak, en Irán, en Bangladesh, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en cada rincón de la tierra, entre los ticuna, entre cada tribu indígena de esta ciudad, de esta nación, de este mundo. Allí Dios, por eso Apocalipsis nos dice capítulo 5, verso 9, que gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, vendrán a Él y le adorarán. Porque ese todos también implica que va a ser gente de todos los rincones de la tierra, porque Dios tiene hijos suyos en todos los rincones de la tierra. Por eso el Evangelio es predicado a cada rincón de la tierra, porque en cada rincón de la tierra hay pueblo de Dios. Hay ovejas que hay que ser traídas al redil nuevamente. Hay ovejas perdidas que tienen que ser rescatadas. De tal manera que Jesús murió para reunir a los hijos de Dios. Tercera evidencia, Cristo murió por muchos. Jesús no solo murió por los judíos, sino también por los hijos dispersos. Él rescató a muchos, y aunque hemos mencionado que muchos puede significar todos, es importante considerar particularmente este texto que nos habla del muchos. Aunque, de nuevo, la gramática no es el valor fundamental para determinar esto, sí es importante revisarlo, porque en este pasaje en particular, que es en el contexto de lo que lo vamos a celebrar en un momento, la cena del Señor, Jesús dice lo siguiente: esta es mi sangre, ¿de qué? Pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. El pacto, la sangre de Cristo, la muerte de Jesús, lo que asegura es un pacto. El corderito del Antiguo Testamento que era derramado sobre el propiciatorio, que era sacrificado, era un símbolo del pacto que Dios había hecho con su nación, con su pueblo. Y ese corderito representaba a gente en específico, no a todo el mundo, sino a quienes estaban dentro del pacto. Ese corderito derramaba la sangre, y los que eran perdonados no eran todo el mundo. El sacrificio no representaba a todo el mundo, sino a todos los que estaban en el pacto, todos los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, la nación judía. Lo que Cristo va a hacer es que Él se va a hacer el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Pero cuál mundo? Esa sangre derramada por aquellos que van a ser parte de su pueblo, porque hay un pacto, y el pacto no es con toda la tierra, el pacto es con un pueblo de Dios. Así que Cristo murió por muchos. Y finalmente, Cristo murió ¿por quién? Por su iglesia. Esposos, amen a sus esposas, así como ¿quién? Cristo amó a su iglesia, y Él la amó, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella para hacerle santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a Él mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante a esta, sino santa e intachable. Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo por ella? Se entregó. Imagínense lo siguiente, imagínense que yo le digo a Jennifer: amor, yo te amo, y te amo como amo a cada mujer de la iglesia. ¿Qué cree que me va a decir? ¿Me va a mandar un besito? ¿O qué me va a hacer? ¿O me va a voltear el mascadero? ¿Le parecería muy halagoso a ella decirle que tú le digas a tu esposa: amor, yo te amo como amo a todas las mujeres de este mundo? De la misma manera, Cristo amó al mundo, pero amó a su iglesia como el novio ama a la novia, de una manera especial, única, intransferible. De la igual manera en que Cristo amó al mundo, pero existe un amor especial por su novia, la iglesia. Él la conocía desde antes de la fundación del mundo, y murió en la cruz para adquirirla, para hacerla suya. Y Él está yendo a la cruz a morir por su novia, por su iglesia, por su pueblo, los hijos de Dios, sus ovejas.
Ahora bien, esto también tiene un problema. Es decir, debemos ser conscientes del problema que esto nos genera. Y es en dos tipos. Nos genera un problema emocional y nos genera un problema, por llamarlo de alguna manera, escritural. El problema emocional que esto nos genera es que lo sentimos en nuestra medida injusto y luchamos. Porque por alguna razón, tal vez por nuestra realidad en Adán, todos nosotros hablamos de la salvación como si fuera un derecho. Porque vivimos en una nación occidental donde todos son derechos. Y pretenderíamos entonces que es que todo el mundo debe tener el derecho a ser salvo. El problema, mis hermanos, es que ni los que lo son, ni los que no lo son tenemos el derecho. La salvación, Efesios capítulo 2, es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Es una gracia. Vamos a llegar a Romanos 9 al 11 y ahí sí que vamos a temblar, porque dice que Dios tiene misericordia ¿de quién? Del que se le da el antojo. A Jacob escogió, a Esaú aborreció. Y yo sé que eso emocionalmente nos sacude. Yo he llorado por eso. Esta misma semana no hice otra cosa sino el sermón, porque fui sacudido en mis entrañas de nuevo. De tal manera que si tú estás batallando con esto, yo te entiendo. Porque por supuesto que nos sacude por dentro. Pero el asunto es que debemos entender que nuestra emoción frente al tema no nos puede hacer ver las cosas de una sola manera, sino que tenemos que ver que realmente no se trata de derechos la salvación. Se trata de un regalo que Dios ofrece por gracia a quien Él quiere. Si Él estuviera obligado a algo, ya no sería entonces por gracia. Sería el cumplimiento de su deber. Así que tenemos un asunto emocional que nos parece complejo allí. Quisiéramos también tener el control nosotros, pero ¿cómo es posible que yo no pueda tener el control sobre mi salvación? Porque los seres humanos nos encanta sentir que depende todo de nosotros, que estamos en el pináculo del universo y que todo depende de mí. Y somos libres, ¿cierto? Y dependemos, Señor, de nosotros mismos. Pero también hay un asunto y tiene que ver con un asunto escritural, y es que sí hay algunos textos que implicaran o que parecieran implicar este asunto de una redención para todos. Todos aparecen varias oportunidades. En Hebreos, acompáñame ahí rápidamente, creo que nos va a dar el tiempo. Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos 2:9, para que veamos algunos ejemplos y seamos consecuentes con lo que hicimos con los otros sistemas y veamos el problema. Hebreos capítulo 2, verso 9. ¿Lo tiene? Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de ¿quiénes? Todos. Y entonces volvemos a decir, es que la muerte de Cristo benefició a todos. Sigamos leyendo. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y hay unas citas cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con quiénes. Los hijos que ¿quién? Dios me ha dado. Entonces sí, benefició a todos, pero el todos se explica después. Y es un todos de nuevo, un todos colectivo. Es un todos que representa a todos estos que después se nos va a explicar quiénes son esos todos. Entonces de nuevo, la misma Biblia nos ayuda en esto. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. ¿Lo tienen?
Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí está claro que es por los de todo el mundo, ¿cierto? Ok, cuando esto lo escribe, la carta de Juan la escribe el apóstol Juan. Si usted recordará también que el apóstol Juan, por allá cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, ella también hace una expresión que manifiesta, ya sabemos que recuerden que el asunto era los judíos versus los samaritanos, eran dos naciones opuestas o dos pueblos opuestos. Y lo que Jesús viene a hacer a esta mujer al encontrarse con ella es traer redención a su vida. Y entonces ella lo que expresa es lo siguiente: ya sabemos que eres el Salvador, capítulo 4, para los que toman notas, verso 42. Ya no creemos, dice la mujer samaritana, o la gente en Samaria, por lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Lo que está implicando es que está diciendo, no solamente es el Salvador de los judíos, sino que ahora sabemos que es el Salvador del mundo porque salva a los samaritanos. Así que Juan usa la palabra mundo en dos sentidos. Mundo para referirse a todos, de tal manera amó Dios al mundo, todos, pero también se refiere a la palabra mundo como algo que es distinto a los judíos, para no enfrascar la salvación en solo los judíos. Así que aquí, así como ocurre en Juan 4, donde él dice, no solamente es Salvador de los judíos, sino que es el Salvador también de los samaritanos, es el Salvador de todo el mundo. De la misma manera, lo que Juan está diciendo en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, es que él murió por los pecados nuestros, judíos, pero no solamente por los judíos, sino también por los de todo el mundo, por colombianos, franceses, ecuatorianos, peruanos, etc. Y déjeme darle un texto más y con este cerramos. 1 Timoteo 4:10 dice lo siguiente, y este es el texto que más he caminado, que más he patinado y que más he trabajado. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Ahora bien, allí está mucho más explícito y es mucho más complejo. Entonces, yo quisiera leerles esta porción de este texto que explica básicamente, porque en algún sentido sí queremos decir y no queremos desconocer que en algún sentido Cristo sí murió por todos. Lo que estamos diciendo es que no murió por todos en el mismo sentido. Mire lo que dice John Piper en su libro Los 5 puntos. No negamos que en algún sentido Cristo murió para salvar a todos. Pablo dice en este texto de 1 Timoteo 4:10 que en Cristo Dios es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Lo que negamos, dice Piper y afirma este servidor, es que la muerte de Cristo sea para todos en el mismo sentido. En cierto sentido, Dios envió a Cristo para salvar a todos. Y en un sentido más específico, Él envió a Cristo a salvar a los que creen. La intención de Dios es diferente para cada grupo. Esta es la manera de acercarnos a este texto. Para todos, escúchenme bien, la muerte de Cristo es el fundamento de la oferta gratuita del Evangelio. Es decir, el Evangelio se ofrece a todos. Y en ese sentido Cristo murió por todos porque el Evangelio tiene que ser anunciado a todos. Este es el significado, por ejemplo, de Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo ha sido enviado para todo el mundo en el sentido que Jesús deja claro, para que todo el que cree en Él no se pierda. Sí, Jesús vino y amó a todo el mundo y ha sido enviado a todo el mundo. ¿Para qué? Para que en todo el mundo que crea en Él no se pierda. En este sentido, o para usar las palabras de 1 Timoteo, Dios es el Salvador de todos, porque Cristo murió para proveer una oferta de perdón para todos, una oferta que es absolutamente confiable y válida, de tal manera que todo aquel que confía en Cristo, sin excepción, será salvo. Cuando el Evangelio es predicado, Cristo se ofrece a todos sin discriminación, y la oferta es absolutamente auténtica para todos. Lo que se ofrece es a Cristo, y cualquiera, absolutamente cualquiera,
que recibe a Cristo, recibe todo lo que Él compró para sus ovejas, para su novia. El Evangelio no ofrece una posibilidad de salvación. El Evangelio es la única posibilidad de salvación. Pero lo que se ofrece es a Cristo y con Él el beneficio infinito que Él logró para su pueblo por medio de su muerte y resurrección. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que sí, en un sentido, Cristo murió por todos, por todo el mundo, pero con un propósito distinto para un grupo de personas, y es para que los que crean sean salvos por esa muerte. Es decir, en otras palabras, la muerte de Cristo, y a manera de conclusión, es suficiente para todos, pero efectiva para los suyos. La muerte de Cristo, escúcheme bien, paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solamente paga por aquellos que el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Para los demás, lo que hace esa sangre derramada es atestiguar su rechazo al Evangelio. ¿Saben por qué? Porque si usted sigue leyendo Juan 3, versículo 19, dice que esta es la causa de la condenación. ¿Qué? ¿Que Jesús no murió por todos? No. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz. Así que en el sentido de que Cristo muere por todos, es para los que no se salvan y no creen, es un testimonio de que es que no es que le faltó sangre, no, es que atestigua de que habiéndose derramado sangre es suficiente como para redimir a todo el mundo. Los que le rechazan, esa sangre atestigua contra ellos porque prefirieron las tinieblas que la luz, rechazaron a Cristo y con Él entonces todo lo que Él ofrece. La gente no se pierde, mis hermanos, porque Cristo no muriera por ellos. La gente se pierde porque ellos rechazan a Cristo. Y con Cristo lo que Él ganó para su pueblo. Esta es una conclusión general. La muerte de Cristo es suficiente para todos. No obstante, Cristo muere para salvar a sus ovejas, sus hijos, su iglesia, eficazmente pagando por sus pecados en la cruz. Ahora bien, recibí la semana anterior una objeción muy interesante que quiero responder. Y la objeción es la siguiente. ¿Es más poderosa la obra de Adán que la de Cristo? ¿Cómo es posible que haya sido más grande el daño que hizo Adán que el beneficio que trajo Cristo? ¿Puede pensar en eso? ¿Lo ha pensado? ¿Es más grande la obra del daño que hizo Adán que la obra de beneficio que trajo Cristo? Es una pregunta válida, pero permítame responderla de la siguiente manera. Yo creo que tanto por el lenguaje superlativo del texto, usted lee Romanos 5, dice, ¿cuánto más? Mucho más, ahora más la obra de Cristo. Hay un lenguaje superlativo de que pareciera que la obra de Cristo es más poderosa. Por esa razón y por otras razones, que les voy a explicar en un momento, yo creo lo siguiente. Recuerden, Dios, ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué digo lo siguiente? Dios creó a todo el mundo y lo creó sin pecado, ¿cierto? Ahora bien, vino Adán y con Adán llegó también la realidad de que todo el mundo pecó. Y entonces tenemos esta realidad. Todo el mundo está bajo condenación en Adán. Pero la historia no termina allí, sino que luego viene el segundo Adán, Cristo. Lo que yo creo es que la obra de Cristo, ahora déjenme, en ese gráfico, no quiero decir que este es el porcentaje, pero en este gráfico, al final de la historia, ¿qué obra va a ser más poderosa en efecto para los seres humanos? La obra de Cristo. Yo creo, y me uno a otros que creen lo mismo, que será más la humanidad que Cristo justificará que la humanidad que en Adán se perderá. Yo tengo esa convicción. Dice un autor lo siguiente: tenemos razón en creer que los perdidos guardarán con los salvados una proporción no superior a la que habrá entre los internos de una prisión y la masa de la comunidad. Es decir, que la proporción entre los que se pierden y los que se salvan es como la proporción de la cárcel de, ¿cómo es que se llama de aquí? Bellavista frente a Medellín. Dice este autor. Yo no sé si tanto así, pero yo sí creo, por cosas como esta y por finalmente lo que vemos en la promesa de Abraham, por ejemplo,
Dios le dio una promesa a Abraham de que su descendencia será tan numerosa como la arena que hay en el mar, como las estrellas que hay en el cielo. Así que yo no creo que sean unos poquitos que se salvan. Yo creo que será una gran multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que estarán delante del Cordero. Una multitud que no se va a poder contar a los ojos de Dios. Calvino también dijo, está demostrado que el evangelio de la gracia de Dios es mucho más eficaz en la producción del bien que el pecado en la producción del mal. Ok, muy interesante. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Dos implicaciones. Primero, mi hermano, mi hermana, Cristo no murió por ti como murió por el mundo. Él murió por ti de una manera especial y única. Y eso debería llenarte el corazón e hinchártelo de gozo. Tu Dios te ama no como el esposo que ama a todas las mujeres del mundo y por eso no se compromete con ninguna, sino que tu Dios te llama a ti su novia y Él murió por ti de una manera especial, para rescatarte a ti, de tal manera que cuando Él estaba en la cruz del Calvario te estaba viendo a ti en su mente y en su corazón, estaba sabiendo que iba a morir por ti, por su pueblo, por su novia, por su iglesia, por sus ovejas, las que Él conoce desde antes de la fundación del mundo, según Romanos 8. Así que esa noticia debería hincharte el corazón de regocijo. Mi Dios me ama a mí, no como ama al montón del mundo, sino me ama a mí especialmente. ¿Por qué? Yo no sé, porque yo era más bonito, más alto, más gordo, más flaco. Mire a su alrededor. ¿Más pobre, más rico? No. Esta es una muestra de la diversidad de Dios y de la gracia de Dios, de que no hay un perfil único de gente a la que Dios ama en el mundo. De que no se trata de que es que tú tengas un perfil adecuado, se trata de que en su soberana y libre gracia te vio a ti y te salvó eficazmente derramando la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso debe llenarte el corazón de alegría y de seguridad y de certeza de quién eres en Cristo. Y número 2, algunos de los que están aquí presentes tal vez puedan escuchar esto y sentirse desanimados. Y yo quisiera decirte, esto no te debe desanimar, sino alentar. Y tal vez el desánimo puede venir porque tú piensas en tus hijos. Yo también tengo familia que no sé si es salva y que está perdido en este momento. Mi hermano es una realidad de esas. Y otros familiares que están sin Cristo. Así que yo te entiendo cuando te desanimas de pensar, y la pregunta es, ¿y qué tal que Dios no lo haya elegido? Y eso como que nos desalienta, nos desanima. ¿Yo para qué oro entonces? ¿Yo para qué le predico? Si la salvación es del Señor, si es la da el que Él quiere, entonces ¿yo para qué? Yo quisiera animarte a través de este caso, del caso de San Agustín, de Agustín de Hipona, a animarte a no desmayar en tu oración, en doblar rodilla y en confiar en Dios. Agustín, como ustedes saben, antes de llegar a ser obispo, él vivió una vida muy desenfrenada, muy desenfrenada. Su madre era una mujer viuda y que tenía este hijo rebelde. Si usted lee las confesiones de San Agustín, se va a dar cuenta que este era un pervertido. Se acostaba con cuanta escoba con falda hubiera y se embriagaba vez tras vez. El vino de la iglesia de consagrar se lo bebía completico y se robaba las botellas. El hombre era un desenfrenado pecador. Su madre sufría al verlo en esta condición porque su madre era temerosa de Dios. Mónica se llamaba su mamá. Y oraba y oraba y ayunaba y lloraba por Agustín. Dios salva a Agustín, Dios salva a Agustín. Pero entre más oraba, peor se ponía él. Y no solamente estaba perdido moralmente, sino que estaba perdido también filosóficamente. Se volvió maniqueo, se volvió neoplatonista e iba de teoría tras teoría tras teoría. Peor, ella oraba más y él más se perdía, oraba más y más se perdía. Y esta mujer lloraba tanto que el obispo de su zona, Ambrosio, le dijo lo siguiente: mujer, cada vez que la veía en la iglesia llorando y orando por Agustín, mujer, tranquila, porque no es posible perder a un hijo de tantas lágrimas. No es posible que se pierda un hijo que tantas lágrimas has derramado. Ahora bien, Agustín seguía perdido. Si la salvación de Agustín hubiera dependido del buen juicio de Agustín, nunca lo hubiera hecho. De hecho, este hombre era tan pervertido que se burlaba de su mamá. Un día ella tuvo un sueño
Y en un bosque vio una voz que le decía, mujer, escuchó una voz que le decía, mujer, tranquila, porque tu hijo vendrá a ti. Ella le contó este sueño esperanzada a Agustín. Le dijo, hijo, he orado por ti, tuve un sueño, Dios me dio un sueño. Y en el sueño me decían que mi hijo vendría a mí. Y él dijo, bravo mamá, eso quiere decir que te vas a volver maniquea, como yo. Dijo, no hijo, porque en el sueño no me decían que yo iba a mi hijo, sino que mi hijo venía a mí. Y esa mujer seguía empeñada en orar, seguía empeñada en orar, seguía empeñada en orar. Si la salvación, mis hermanos, de un hijo, de un esposo, de una esposa, dependiera de la decisión de ellos, la fe la tendríamos que poner en ellos. Y muchas veces así vivimos en Cristo. Pero ¿por qué no reciben a Cristo? Pero ve cómo está su vida destrozada y no viene. Y cuando vemos a estos familiares perdidos, pareciera como si dependiera de ellos, tendríamos que poner la fe en ellos y casi que decirle a ellos, háganlo, confío en ti, casi que rogarles. De tal manera que la fe que deberíamos tener no es en Dios, sino en las personas, si dependiera de las personas su salvación. Pero, si dependiera de Dios, si depende de Dios, si ese hijo, esa hija es una oveja, ninguna de ellas se perderá. Por más vueltas que dé, querida mamá, querido papá, querido padre, querido hijo, querido esposo, querida esposa, ninguna de los que son sus ovejas se perderá. Por más vueltas que dé, por más que se revuelque con prostitutas, en drogas, en lo que sea, ¿no les parece que es más confiable Dios, más sabio Dios, más bueno Dios? De tal manera que mi aliento para ti es, sigue orando. Y aunque veas que se pierde más, sigue orando. Porque tal vez algún día, como a Mónica, ese hijo, ese esposo, esa esposa de muchas lágrimas, lo verás como a Agustín convirtiéndose en un hombre de Dios y en una columna de la iglesia de Dios.